Muy bien. Alzó la mano primero Teresa Orozco y luego sigue Sergio Ortega. Ok, Teresa, tienes el micrófono. Y luego también Edith, ¿verdad? Entonces, empezamos con Teresa primero. Teresa, ¿tienes algo que, una pregunta? Y la mano levantada. Sí, sí, yo quería a las tres personas que están aquí. Su información fue muy buena. A mí me alegra y me educa y me encanta escuchar pues, de estas cosas tan importantes, ¿no? Que yo soy mexicana, obviamente, y no conozco mi propia cultura. Eso me da un poco de pena, pero, o sea, no la conozco tan de cerca y estoy bien contenta de lo que compartieron, de su tiempo. Eh, y yo quisiera preguntarle al señor si nos puede dar por teléfono su información y yo se la pongo aquí en el chat, o Miguel. También Edith preguntaba por el número. Usted dice que no lo puede escribir, pero nosotros, si usted lo dice con voz, nosotros lo podemos escribir y compartir para si hay alguien que quiera ayudar a la comunidad. A mí me interesaría ayudar de alguna manera. Si no directamente, podría yo ver cómo se le puede ayudar. A mí tengo mucho amor, mucho aprecio y respeto por las comunidades indígenas y por todas las culturas. Así de que si gusta dar el número a voz. A ver, Yo lo voy a escribir, ¿eh? Sí, compárteselo, maestro. Yo te lo escribo. mando la palabra. Mi número es 741-137-15-16. ¿Y su nombre? Héctor Onofre. Librado Onofre Solano. Héctor Librado Onofre Solano. Muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Muy bien. Sergio, ¿tenías otra pregunta? Pues ¿Comentario? yo tengo preguntas y comentarios, no sé cómo acomodarme aquí. Están los Pero, cuatro, ¿eh? Están los cuatro participantes. El maestro Armando se movió al final con otro celular, pero también está en la... Bueno, voy a hacerlos en orden, porque primero que nada, muchísimas gracias. Es la primera vez que veo una presentación así tan completa, porque por la riqueza de sus experiencias y también por la profesionalidad de cada uno de ustedes. Se los agradezco mucho porque pues es bueno enfrascarse con personas como ustedes. Al señor Héctor le iba a preguntar acerca de las cooperativas, creo que ya lo explicó muy bien. Al señor Armando Mendoza, aquí en los Estados Unidos yo soy maestro bilingüe y aquí las teorías de bilingüismo nos dicen que los niños o los estudiantes que estudian dos idiomas avanzan más académicamente. ¿Usted ve lo mismo ahí en su comunidad? Bueno, claro, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, maestro, sí lo escuchamos. Ok. Sí, es correcto, es lo mismo he percibido yo aquí. Todas las comunidades que he trabajado son comunidades bilingües. Trabajé en la sierra, en Santa María Tlahuitoltepec, donde hablan el mije. Trabajé en Quetzaltepec, donde hablan el mije. Trabajo actualmente en la comunidad de San Magdalena Jaltepec, donde hablan, ya no mucho, pero sí hablan todavía el mixteco, aquí en mi comunidad de zapoteco. Y es así. Parece que cuando dominan dos lenguas, la materna y la segunda lengua, que sería el español, desarrollan más también su capacidad para aprender mejor.
yo lo veo, por eso yo hace rato les decía que no influye para nada las características físicas para aprender, para avanzar, no. Creo que es parte de que nosotros le echemos ganas y de que nosotros nos quitemos ese peso que traemos, que somos inferiores muchas veces a estas personas que, pues, que de una u otra forma nos han catalogado como inferiores, que es las personas de tez blanca, sin ofender a nadie, ¿eh? Hablo meramente de un sistema que se implantó aquí en México desde la invasión española. Gracias. Oiga, otra pregunta que se relaciona con especialmente en Los Ángeles, hace como 15 años, tal vez 20 años, hubo un movimiento grandísimo, creo que muy acertado de la comunidad oaxaqueña, que no querían que les llamaran oaxacos, porque pues, la gente que no sabía, pues les llamaba así. Y, pues ahora aquí yo he ido varias veces a la Guelaguetza, aquí se celebra cada año y en muchos lugares, o sea que es uno de los eventos favoritos, de los eventos favoritos que tengo. Pero entonces, ¿cómo prefieren las personas de Oaxaca que se les llame? Porque en muchas partes del país pues se les llama oaxaqueños precisamente por la influencia del nombre del estado, ¿verdad? Oaxaca. Pero, ¿cómo prefieren entonces que se les llame? Bueno, me gustaría responder y tampoco me gustaría generalizar. Hay una comunidad grande también migrante zapoteca allá y así es como se identifican. Incluso tengo alguna compañera o alguna amiga que se nombra Zapoteca de Los Ángeles. Y creo que lo que más bien deberíamos de hacer es preguntarle a cada comunidad, a cada persona, cómo se identifica a sí misma, más que intentar desde afuera ponerle un nombre, ¿no? Creo que esa es la parte que nos hace falta trabajar en general. Bueno, gracias. Y otra pregunta para Marbella. Bueno. Era como unos 8 o 10 años que leí un artículo en el periódico de Los Angeles Times, que aquí pues mencionaron mucho, que creo fue en Chiapas, que descubrieron los restos de los primeros afroamericanos. ¿Has escuchado de eso y qué piensas del tema? Sí, mira, existe una teoría que no es muy popular acerca de que las cabezas olmecas, lo que conocemos aquí en México como las cabezas olmecas, son vestigios incluso de un contacto de culturas africanas con culturas originarias de Mesoamérica, ¿no? Entonces, esto que tú mencionas es parte como de esas teorías que existen, ¿no? Que el contacto que tuvieron las culturas africanas con las culturas en América, específicamente en Mesoamérica o en el territorio mexicano, no fue a partir de la colonización, o sea, ese no fue el primer contacto, sino que fue a partir que estas culturas colonizadoras de Europa no fueron los primeros en llegar a América, ¿no? Que las culturas africanas ya habían llegado a América antes, sin embargo, la cosmovisión de su cultura no estaba esta parte de la invasión o de la colonización, por eso el contacto fue completamente distinto y por eso no se quedaron aquí en América a hacer como pues esta parte de colonialidad, ¿no? O sea, vinieron, hubo intercambios culturales, por supuesto, pero no se quedaron aquí a intervenir en el territorio y en la cultura de una forma violenta. Esa es una teoría que yo no estoy en contra, pero tampoco estoy a favor porque no he investigado de una manera profunda. Sin embargo, sé que existe y a mí me parece maravillosa, aunque no la he estudiado muchísimo,
porque me gusta mucho pensar de una manera personal en este contacto directo entre las culturas africanas y las culturas mesoamericanas, sin esta intervención como de los países del norte global, ¿no? Como que haya habido un contacto anterior a esta colonización. Me parece una cosa muy, muy interesante, ¿no? Pero no tengo una postura clara frente a eso, no te podría decir si realmente es así, pero existe esa teoría. Bueno, gracias. Alguien mencionó el hecho de que las nuevas generaciones prefieren hablar español, ¿verdad? Que su dialecto. Aquí sucede lo mismo con muchos alumnos que no quieren hablar español y que prefieren el inglés. Hay ¿cuál es, ahora sí que cualquiera de ustedes puede contestar, ¿cuál es su punto de vista? Porque yo aquí noto que obviamente depende de la edad, depende de la influencia que tengan los papás para con los hijos, depende también de la personalidad del joven, ¿verdad? Yo conozco alumnos que dicen, yo no quiero saber nada del español, y ya después me doy cuenta pues que tienen características específicas. ¿Ven ustedes lo mismo allá en Oaxaca y en Guerrero donde sucede esto? Más bien en Oaxaca, ¿no? En Guerrero no estoy seguro si hay dialectos tan variados como en Oaxaca. Yo quisiera aportar ahí, primero hacer la corrección, que no se nombran dialectos, se nombran lenguas, y que justo también eso es como parte del sistema, de un sistema racista, porque jerarquizamos las lenguas, ¿no? Como qué lengua es más importante que otra. Y en el caso de los pueblos originarios, todas sus lenguas tienen las características lingüísticas para ser igualmente importantes que una lengua dominante. Hacer ese apunte. Y luego lo otro que yo creo que justo como estructura racista, las estructuras racistas en que vivimos, hacen que por diversos motivos sintamos desapego hacia nuestro origen o sintamos una necesidad de negarlo. Y creo que en el término de la lengua sucede eso, ¿no? Yo planteaba el ejemplo de mi abuela, que cuando migra a la ciudad, ella sentía que ya no era necesario, pero además sufrió una discriminación lingüística. Y lo que provocó es que ella ya no heredara la lengua a mi mamá y que para mi generación ya ni siquiera fuera cercano el cuestionamiento si debería o no hablarlo, sino ellas tomaron decisiones que para su supervivencia fueron necesarias y nosotras nos toca crecer en un contexto en el que ahora nos enfrentamos quizá a otro tipo de discriminación, pero ya no decidimos sobre eso, ¿no? Y al contrario, siento que una resistencia que se está dando también es que hay gente, que yo también he conocido experiencias en Estados Unidos, que contrario a negar la lengua, lo que están haciendo es trabajar justo para el rescate dentro de las comunidades migrantes o incluso abriendo espacio de diálogo para comunidades indocumentadas, ¿no? Que también es un tema más complejo porque no solo estamos hablando allá de la migración, sino también de cómo el tema de la criminalización a la gente migrante, que nos coloca en otro sistema de privilegios, ¿no? Y por lo menos yo lo que he notado de allá y que puedo ver también aquí es que muchas veces la elección de si hablar o no hablar no es directamente personal, sino tiene que ver con el sistema justo en el que crecemos y la enseñanza aprendida desde toda la estructura. Muchísimas gracias por la aclaración, porque yo usualmente uso dialecto, pero creo que tienes razón. Tomé un curso de lingüística y es cierto, ¿verdad? Se categorizan los lenguajes así dependiendo muchas veces del número de hablantes, pero entiendo completamente tu punto de vista. Ahora, me gustaría que me contestara Marbella, pero puede ser quien sea. Hay veces que en México, pues usamos términos, digamos, de cariño, ¿verdad? Por ejemplo, yo a mi primo querido, que es como mi hermano, le decimos negro, es moreno y es de cariño. Todos le decimos negro, especialmente mis primas,
Pero cuando salimos de ese contexto, cuando fui a visitarlos a Chicago, vamos en el camión y mi prima, su hermana, le dice negro a mi primo y hubo quien se molestara, ¿no? Entonces, ¿cómo ven eso de los apodos cariñosos, verdad? Que especialmente entre jóvenes, como alguien mencionó, ¿verdad? Pero, ¿cómo ven eso de...? Creo que es parte del crecimiento, ¿no? Los jóvenes muchas veces no alcanzan a ver lo que los adultos vemos. Entonces lo hacen como de una manera de juego entre ellos y pues se arraiga en la cultura, ¿no? Claro, pues sí, sí me gustaría como aportar a esta pregunta que me parece sumamente importante porque contribuye como a esta parte de la que hablábamos anteriormente, de la revisión personal y de la autoconciencia, justo todas estas, como todos estos apodos que decimos de cariño o estas formas que tenemos de relacionarnos que son tan sutiles, me parece que son muy, muy peligrosas porque las tenemos tan normalizadas que pasan desapercibidas como racistas, porque la palabra negro en sí no tiene ninguna connotación negativa. Sin embargo, históricamente a la palabra negro se le ha dado justo una connotación negativa que no tiene en sí por ser, ¿no? O sea, la palabra negro en sí no tiene esa connotación, pero históricamente se le ha dado. Históricamente la palabra negro lastima y ha lastimado a muchas personas. Entonces, el utilizar de esta manera cariñosa, entre comillas, este tipo de palabras como negro o mi prietita, a las novias o a las esposas o a los hijos, es poner una clasificación, porque muchas veces dentro de las familias se hace esta diferencia, ¿no? Como, ay, qué bonita la niña, porque nació güerita, ¿no? Porque nació con el cabello más rubio, y su hermano pues está morenito, ¿no? El no tan bonito, ¿no? Entonces, son estas cosas tan sutiles y tan veladas las que hay que justo identificar, porque también esto hace que las experiencias de las personas que sí pertenecen a ese sector sean invisibilizadas, porque, por ejemplo, si a una persona que no es negra culturalmente, independientemente de sus características físicas, una persona que sí, justo que no es negra, solamente por tener un color de piel, digamos, menos blanco que la mayoría de su familia se le dice negro, entonces ahí es cuando ya comenzamos a distorsionar y comienzan a surgir estos estereotipos que nos van clasificando de forma errónea. Entonces yo lo que hago es como justo esta invitación a repensar como todos estos apodos de cariño que muchas veces las personas asumimos como, bueno, pues sí, que me digan negro o negra o negrita, no pasa nada, pues total, si estoy prieto, y a repensar desde dónde lo estamos haciendo, ¿no? Pues justificamos como que lo hacemos con cariño, sin embargo, es ahí donde está como, digamos que lo peligroso por ser tan velado. Y otra cosa es que, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de mi hermano. A él y a mí siempre en la escuela nos molestaban, ¿no? Nos decían negros, la niña negra, el niño negro. En la escuela éramos, pues sí, los dos únicos niños negros de la escuela y yo lloraba todo el tiempo. Y él se sentía súper orgulloso, pero realmente era su forma de como esquivar el dolor, ¿no? Entonces él jugaba fútbol y su playera decía negro, ¿no? No decía su nombre. Entonces, cada vez que le decían negro, él decía, sí, yo soy el negro y no sé qué, pero realmente su experiencia era exactamente igual de dolorosa que la mía. Entonces, muchas veces asumimos esos apodos de cariño como una forma de enfrentarnos a eso que nos está lastimando. Entonces, me parece que también hay que tener cuidado con eso. Y bueno, pues ya lo dejaría aquí porque si no puedo seguir hablando por mucho tiempo. Muchas gracias por la explicación, porque se me hace interesante, lo mencionaste interseccionalidad, ¿verdad?
Y ahorita es lo que noté, que en tu caso, ¿verdad? Tu hermano de piel oscura y tú también, y él se siente orgulloso. Muchas veces también en un hombre puede ser también porque se le ve como una persona hipersexual, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, eso también sucede acá. Creo que es un estereotipo, ¿verdad? Que se usa tal vez a nivel mundial. Sí. Voy a dejarle a esta Edith para que otros participen. Ya estamos contigo, Sergio. Bueno, pues les quiero agradecer a todos y a todas, a Mara, a Marve, a Héctor, al maestro, que nos hayan compartido su experiencia. A mí me enriquece mucho y me hace reflexionar. Pues yo no había mirado, o sea, yo no sabía ni que existían personas negras en México, ¿no? En la escuela sabía de los indígenas, ¿no? Y bueno, pues sabía que en la colonia hubo negros, ¿no? Pero hasta que Marve llegó a mi vida a través de Balam, fue que dije, órale, y ver cómo tú, Marve, reconoces tus raíces, a mí me conmueve mucho porque me hace también reflexionar cuando los escucho y sé que ustedes han vivido en carne propia la discriminación. Me parece que, bueno, a mí me parece admirable que estén trabajando y que compartan con los demás, pero también me parece importante que podamos revisar todos que aunque, por ejemplo, yo no soy negra ni indígena, pero yo viví discriminación también por ser la morenita de la casa, ¿no? O sea, cómo el racismo atraviesa a todos, ¿no? O sea, los que podríamos decir, pues no soy negra ni indígena, ¿no? Y cómo en la vida cotidiana se teje esto de maneras que quedan muy invisibilizadas, ¿no? A mí me parece que en todas las familias, así sea, no seamos negros ni indígenas, también vivimos el ser discriminados por gordos, por flacos, por morenos, o sea, a mí me parece que sería interesante que los demás podamos ver cómo estas prácticas de racismo y de clasismo las tenemos como muy metidas en la piel, ¿no? Y en el alma, ¿no? Y entonces los dichos, los apodos que comentaron, los chistes, ¿no? Que hacen parecer que es normal lo que no es normal y que no es natural, me parece que nos podría ayudar desde lo cotidiano, pero me gustaría preguntarles a ustedes de qué manera creen que podríamos ir aterrizando esto. Por ejemplo, ahorita con lo que Mara nos habla sobre la diferencia de no es dialecto, es lengua, ¿no? Me parece que de una manera muy concreta vamos aterrizando cosas que las vemos como normales, ¿no? O sea, ¿qué nos sugieren para que lo veamos de manera más concreta, más práctica y no nada más esperar a que el gobierno haga algo, o sea, que podamos revisar de qué manera estas prácticas de racismo, de clasismo, pues las repetimos hasta los que creemos que no lo hacemos? Eso sí. ¿Quién le quiere contestar? Bueno, voy de chismoso otra vez. Porque yo conocí una frase allá que me llamó mucho la atención. Aquí no lo trabajábamos así, que es como check your privilege, checa tus privilegios, que yo creo que resume mucho, justo como en estas interseccionalidades que menciona Marbella. Podemos observar, ¿no? ¿Dónde me coloco yo, dónde me coloca esta sociedad en comparación a las otras personas? Y sobre eso justo a lo mejor yo hago una cosa que pienso que es inocente, pero desde mi privilegio probablemente no estoy observando todo, ¿no? Entonces yo recomiendo siempre esa tarea y trato de hacerla para mí misma, ¿no? Como observar los privilegios propios y cómo me coloca eso con las personas alrededor. ¿Quién más? El señor Héctor quiere decir algo también, ¿verdad, don Héctor? Espérame, déjele quito el micrófono porque no se escucha. Ok, ya los...
No lo estamos escuchando. Ahora sí. Ahora sí. Para pues tratar de no repetir las actitudes racistas que han generado, ¿no? Porque está en el idioma, está en las acciones, en todo eso. ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, sí. Bueno. Yo creo que así como hace rato se referían a la lengua, de que si era un idioma o era un dialecto, hay otra palabra muy utilizada también, que se habla de etnias y no pueblos, ¿no? Creo que nosotros, pueblos indígenas de acá, somos pueblos, porque somos pueblos completos. Tenemos un idioma, tenemos una historia, tenemos una estructura de gobierno, tenemos todo, tenemos instituciones. Entonces yo creo que eso es por lo que se ha estado peleando mucho tiempo. Y todavía, incluso aquí en México, aquí en el pueblo, yo veo, están redactando algún documento y dicen de la etnia amuzga. Eso ya debiera estar rebasado. Somos del pueblo amuzgo, somos pueblos indígenas con instituciones propias y que se reconocieran, ¿no? Y que también ustedes que están afuera, pues se dieran cuenta de esa situación, ¿sí? Porque a veces es muy común repetir el concepto etnia y no pueblo, ¿no? Etnia también es un concepto de discriminación, así como lo es artesanía y no arte, ¿verdad? Nosotros los indígenas hacemos artesanías, algo que se parece al arte, y la gente de razón hace arte, ¿no? Los pudientes hacen arte, nosotros no. Son conceptos que se han creado como vicios y no nos damos cuenta. ¿Alguien más de ustedes quiere contribuir? Maestro Armando, ¿verdad? Sí. Bueno, quiero contribuir a la pregunta de Edith, cómo nosotros podemos aportar para que este racismo baje, ¿no? En lo que estamos viviendo. Ya trato, yo dije algo que es desde nosotros, desde lo intrínseco. Decía el compañero que me antecedió, ¿cómo se llama? Sergio, Onofre, Héctor. Héctor, algo muy cierto. Nosotros, de hecho, somos herederos de una civilización. Ahorita nos dicen que tenemos conocimientos empíricos, pero no fue así. Nosotros desarrollamos una de las civilizaciones que inventó muchas cosas en el mundo y que aportamos al mundo. Es el caso de la invención del maíz, es el caso del cero con los mayas, es el caso de cómo gobernar, ¿sí? Mandando, obedeciendo. Ahora lo ven como si fuéramos pueblos con conocimiento empírico. ¿Qué hacemos nosotros aquí en Oaxaca, los maestros? Lo que hacemos es ir a la par, o sea, los contenidos y los temas que vamos enseñando, los vamos relacionando con los saberes comunitarios, ¿sí? En la historia, lo que hago es, si estamos viendo la civilización egipcia, y yo le digo a los alumnos, vámonos ahora al tiempo-espacio, ¿a qué pasaba aquí en México? ¿Qué pasaba? Los egipcios esto y esto, y nosotros, los de México, los mesoamericanos, como más nos llaman, que era la civilización anahuaca, estábamos desarrollando también esto, estamos también en un periodo clásico, en un periodo preclásico, ¿sí? Si nosotros sabemos que somos herederos de una gran civilización ramificada en varias culturas, ¿sí? Nosotros podemos de ahí partir y también decirle a todo México que somos tan capaces como cualquiera. Somos tan capaces. Hace rato lo dije que no tienen que influir tus rasgos físicos. Solamente lo que tú quieras hacer. O hace rato también dije que es fomentando los valores. Los valores es algo para mí medular, para que nosotros erradiquemos esto que llamamos racismo. ¿Sí? Cuando escuchemos a un niño decir despectivamente negro,
oye, no lo digas así. Porque hay varias formas de decir negro. No puedes tú tampoco ofender a alguien con decirle negro. Algunos que se sienten halagados con que le digan negro. O esa güera desabrida, o ese güero desabrido. También nosotros hacemos ese desprecio hacia las personas de tez blanca. Creo que tratarnos con respeto. Y solamente hay un círculo muy privado en el cual nos podemos llevar con otras personas, pero ya serían nuestros círculos de amistades, donde podemos desplayarnos, ¿verdad? Siempre y cuando no ofender a la persona con las que estamos conviviendo más. Entonces, para terminar, es valores, estar orgullosos de nuestras raíces, que somos herederos de una de las civilizaciones más antiguas del mundo y que fue una civilización tan avanzada como las demás, y que tenemos que ir esculcando, revisando esos conocimientos que nos dejaron, y ahora nosotros orgullosamente exportarlos hacia nosotros mismos y hacia las comunidades hermanas, hacia los pueblos hermanos y hacia todo México y el mundo. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia en el público hacia nuestros participantes? Yo vi que Marbella quería participar y que Gema alzó la mano. ¿Quién? ¿Vicky? ¿Ricky? A ver. Gema había alzado la mano hace rato. No, Gema, aprovechenlos ahorita que están. Gema Suárez. No, yo no alcé la mano, pero sí está muy interesante lo que se está hablando sobre las palabras despectivas. Estaba aquí con mi sobrina, las ando cuidando y les estaba explicando al mismo tiempo un poquito sobre la discriminación y el racismo. Pero ya que me puso el micrófono, acá en inglés se usa, decimos como black para decir personas negras, ¿verdad? Pero no sé si esa es la manera, como en México, bueno, hay un grupo que prefiere usar la palabra afrodescendiente. ¿Cuál es la mejor palabra que se puede usar para referirse a personas afrodescendientes? Creo que es palabra Marabela. Ay, mi pregunta. Gracias. Sí, justo mi intervención, que sí, Mare lo apunta muy bien, había yo levantado la mano, iba en torno a eso, en torno a el nombramiento. Por ejemplo, yo me asumo como una mujer negra. Sin embargo, por esto que comentaba hace unos momentos de toda la carga histórica que tiene la palabra negra o negro, no me gusta que las demás personas que no son parte de mi comunidad se dirijan a mí como negra, ¿no? Porque justo siento esa carga peyorativa que toda mi vida ha estado marcada, ¿no? También hay términos que parecen ser políticamente correctos y no lo son, como los diminutivos, ¿no? Como la negrita, morenita, prietita y cosas de ese tipo. Entonces, la forma, digamos, más correcta es persona afrodescendiente. También he escuchado que se nombra a ciertos grupos como personas de color, ¿no? Esto en específico se hace por dos razones. Una, para nombrar a las personas negras, justo como para minimizar la carga de decir personas negras. Sin embargo, a mí en lo personal no me parece un término adecuado. Sin embargo, también se utiliza para generalizar, por ejemplo, en Estados Unidos, personas de color se les llama a cualquier persona que no sea parte de la hegemonía blanca. Es decir, entran las personas orientales, las personas
pues no sé, las personas asiáticas, las personas negras, las personas latinas, y entonces ahí son personas de color. Todo lo que no responda a la hegemonía blanca son personas de color. Y esto también me parece problemático, pues invisibiliza la individualidad de cada una de estas culturas. Entonces, para mí, el término, digamos, global, que me parece más atinado, que no sé si sea lo correcto porque es una visión personal, es el término afrodescendiente y específicamente en México referirse como persona afrodescendiente o afromexicano es una afirmación súper positiva porque está reconociendo que hay personas afro dentro de este territorio mexicano, ¿no? Que conocemos como esto que nos han dicho que es esta nación llamada México. Entonces, afrodescendiente o afromexicano son términos que a mi parecer son los más adecuados. De hecho, hay un video que no sé si lo han visto, igual ahorita lo busco rapidísimo y si lo encuentro les dejo el link. Es justo en Estados Unidos, es como la entrevista de un youtuber en las calles y va pasando un chavo mexicano y le pregunta algo, ¿no? Y entonces el chavo mexicano le contesta, what's up, man? Aquí con los niggas, y van pasando justo atrás dos personas negras. Y los chavos negros lo voltean a ver así súper, porque les dijo niggas, ¿no? Niggas es un término súper despectivo para llamar a las personas negras en Estados Unidos, ¿no? Entonces los chavos negros lo voltean a ver muy mal y se le acercan así como buscando pleito y el chavo mexicano les dice, oye, tranquilo, tranquilo, te dije niga porque soy mexicano, entonces los mexicanos también podemos decir nigas porque pues somos mexicanos, también somos, ya sabes, racializados, mexicanos, nigas, tacuaches y no sé qué, y empieza a decir un montón de adjetivos de personas racializadas en Estados Unidos, y me parece que eso es muy problemático porque esas son conductas también racistas dentro de personas racializadas y hay que tener cuidado también con eso, ¿no? En utilizar esos términos. No por ser yo una persona afrodescendiente voy a decir como, ay, sí, mira ese indio que va por ahí, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también con eso. Marbella, también escuché el término afromestizo. Gracias. Gracias a ti. También he escuchado el término afromestizo, como afrodescendiente o afromexicano. Sí, el término afromestizo es un término que a mí en lo personal no estoy muy de acuerdo porque nace desde la institucionalidad. Es un término que no nace desde las comunidades, sino desde la institucionalidad, de una forma de decir, bueno, este grupo se va a llamar de esta manera y es volver al discurso nacional del mestizaje, ¿no? Es como decir, bueno, sí, te vamos a hacer caso, eres una persona negra, eres afro, pero eres mestizo a final de cuentas, ¿no? O sea, como darnos a tole con el dedo, como dicen, ¿no? Okay. Como decir, entonces, pero hay personas que reivindican, así como yo reivindico esta palabra negra, hay personas que reivindican su mestizaje, ¿no? También, entonces se asumen como afromestizas. Me parece que es una posición política también muy válida. Muy bien, vamos a avanzar. Estaba Jessy Gordillo, levantó la mano y luego Sem. Jessy Gordillo, ¿todavía estás ahí? Jessy. Compas, yo aprovecho el silencio para despedirme. Ya tengo hambre y quiero ir a cenar. Pero muy enriquecedora la plática y ojalá que en otro momento podamos continuarla. Igual me voy a conectar, yo creo, el otro miércoles para ver la plática del compa Armando, ¿sí? Sí, creo. Armando. Sí. Y pues muchas gracias y mucho gusto conocer a ti. Me encantó. Ya tengo sus contactos, voy a buscarles después. Hasta luego. Gracias por Buenas conectar. noches. Adiós. Thank you for todo. Ok. Si Jessy Gordillo, no andas por ahí, le damos la voz a Sem.
No, yo nada más para ampliar un poco, porque hay que recordar que los mexicanos de frontera a frontera somos racistas, ¿sí? Y no solamente es hacia las comunidades o a ciertos grupos vulnerables o deshabilitados o con ciertas características. En México se discrimina a todo mundo. O sea, es un país democráticamente racista, ¿sí? Y y eso ahora o antes se veía como una característica cultural, ¿sí? Y se le llamaba humor negro, ¿sí? Que un humor donde el mexicano se reía de sí mismo ante cualquier situación, ante cualquier perspectiva, ¿sí? Ahora está cambiando. Pienso que la cultura afromexicana ha tenido mucha influencia de la cultura norteamericana por la migración y, y las partes, las áreas negras, como es la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero y la parte del Golfo, se han puesto a trabajar para rescatar la cultura y también rescatar su idiosincrasia. Yo tengo familia de Pinotepa Nacional, ¿sí? Y el término negro en la familia no es malo, ¿sí? Sino es de orgullo, ¿sí? También la palabra costeño es de mucho prestigio, ¿sí? Dentro de la familia. Y pero esto quiero de darlo a entender de que esto es a nivel muchas veces personal o de, como lo decía Marbella, al interior de familiar o de cierta comunidad, ¿sí? Y además el entorno a como se diga también, ¿sí? La palabra, el dicho, el chiste. En México usamos lo que se llama el albur, el doble sentido, y en esa connotación a veces hay que hacerle la lectura de las palabras o de las situaciones, ¿sí? Y bueno, aunque no lo crean, uno también ha sido discriminado, ¿sí? Antes aquí en la frontera de México, Estados Unidos, decían mucho de que matar a un chilango era ser patria, ¿sí? Y eso estaba bien duro, o sea, ser chilango era más difícil que ser indígena y que ser afrodescendiente, ¿sí? Tú no podías decir que eres chilango o no podían escuchar tu tonito de voz así cantadito y decir manito o carnal o chale, porque luego la discriminación hacia la persona era muy fuerte, tan fuerte que te lastimaban o trataban a algunas gentes de matarte, y eso es verdad, eso es verdad. Entonces, las formas de concebir o las cosas que debemos de hacer para acabar con esto sin quitarnos nuestra idiosincrasia de mexicanos, sin quitarnos nuestra alegría, ¿sí? Sin quitarnos las palabras, es pues sabiendo de que somos aunque no, que muchos no les gusta el término de nación o de México, sí ubicarnos como una nación pluricultural, ¿sí? Donde convivimos diferentes tipos de orígenes, diferentes tipos de lenguas, diferentes tipos de vestido, y que tenemos que ser tolerantes, ¿no? Tolerantes porque la clase en el poder está muy fuerte. La penetración que ha destruido a nuestras comunidades, a nuestras familias, ha sido externa y ha venido desde la televisión, porque por años, desde que entró la televisión en México, el modelo del poder ha querido que nosotros tengamos el ejemplo de la cultura norteamericana, ¿sí? Y en base en esos valores ha ido México cambiando. Por eso México se ha ido haciendo más racista, ¿sí? Porque el concepto de belleza que nosotros tenemos
es la güera, delgadita y 9, 60, 90, algo así, ¿no? O 60, no sé pues, las medidas que siempre se dicen, que son las idóneas para la belleza femenina, ¿no? O la contraparte masculina. Entonces, debemos de rescatar esos espacios de los medios de penetración masiva. Ahora también son este tipo de juguete que es el Zoom y todo eso. Debemos de rescatarlos porque ahí entra al núcleo familiar y de ahí está formando a todos los individuos, ¿sí? Y los programas que más nos divierten muchas veces, salió hace poquito una polémica sobre la hora, creo la hora pico, y es un programa totalmente racista, o La Familia Peluche es totalmente racista, pero que nos reímos, y mientras ellos se hacen millonarios y ricos, burlándose de la cultura popular, ¿sí? Nosotros nos divertimos escuchando cómo los personajes de la comedia discriminan al popular, a la persona del barrio, a la persona indígena o a la persona de un tinte de piel diferente, ¿no? Y pues esa era mi aportación, que no solamente las minorías en México sufren de discriminación, ya lo decía Edith. En México todo mundo sufre un tipo de discriminación. Yo por pelón, ni se imaginan cuánto, ¿sí? Pero pues a mí me gusta, o sea, es también de cómo te enseñan en la casa a percibir o a valorarte por sí mismo. Desgraciadamente muchas familias lo ven mal y los niños lo ven mal, o el racismo se enseña, no se nace, ¿sí? Desde chiquitos, que cuando tú digas esas palabras que para dirigirse a otra persona, esas se va inculcando, ¿sí? Y desde chiquitos en el núcleo familiar debemos de trabajar para que las nuevas generaciones sean más tolerantes y sean más respetuosas del individuo que tiene enfrente. Pues nada más eso. A ver, ¿quién le quiere contestar? Marbella, parece que ¿quién quiere aportar al tema? Sí, me parece que el maestro Onofre también quiere compartir, entonces puedo ceder la palabra para que él participe también. A ver, yo solamente quería despedirme y le doy las gracias por todo, haber estado con ustedes y seguimos en contacto. Gracias a todos y Vamos a todas. comunicar con usted para ver lo de su proyecto de lo que producen en su comunidad. Muy bien. Gracias. Sí, Los gracias. cuentos Estamos también, los cuentos. Buenas noches. Buenas noches. Y a ver si para que nos cuente cuentos para la otra. Gracias, señor. Vale, vale. Sí, cuentos. Hasta luego. Cuentos para los niños. Pues ahora sí, Marbella, si me contestas. Sí, gracias. Me parece muy importante recalcar algo que comenté al principio, que es hacer una diferenciación entre el racismo y la discriminación. Hay algo que se llama, bueno, que le llaman como en posturas radicales, la fragilidad blanca. Y esto se refiere no a la blanquitud de la piel, sino se refiere a la blanquitud del pensamiento, ¿no? Cuando se habla de blanquitud, se habla del pensamiento hegemónico, el pensamiento que ha dominado, el pensamiento que hemos tenido, en el que hemos sido educadas y educados, y ese pensamiento mediante el cual nos hemos comunicado y nos hemos convivido con otras personas, ¿no? Entonces, no hay persona o muy pocas personas están a salvo como de esta hegemonía. ¿Por qué? Porque la globalización nos pone a todos dentro de este sistema. Entonces, cuando se habla de fragilidad blanca, se habla
como de que cuando hablamos justo como de estos temas de racismo, hay personas que dicen, sí, pero es que no solo a las personas racializadas las toca, a todos nos ha pasado. Y cuando hablamos de racismo no decimos que no es que a otras personas no les toquen situaciones de discriminación. Por eso yo al principio hacía una diferencia entre la discriminación y el racismo. El racismo solo toca a las personas que hemos sido atravesadas por este sistema racista estructural. Sin embargo, la discriminación no hace diferencia entre si eres una persona negra o blanca. La racialización nos atraviesa a todos, y es lo que comenté al principio. Seas la persona más blanca del mundo, la racialización te atraviesa, pero no el racismo. Entonces, la racialización te coloca en un, digamos, en un estatus mayor que te da ciertos beneficios en comparación con una persona de piel mucho más oscura. Y la discriminación es cuando por características físicas, económicas, geográficas, políticas, de género, no sé, por muchas situaciones se te niegan derechos que no se deben ser negados, ¿no? Como por ejemplo por ser gorda, por ser mujer, por ser un hombre homosexual, por ser una madre soltera, por ser una persona con una discapacidad, por ser un hombre mudo o ciego o sordo, por ser una persona pobre, por ser, no sé, muchas características. Y entonces es importante saber que tenemos que asumir como una postura frente a esta fragilidad que tenemos de sabernos con ciertos privilegios o beneficios. O sea, no es que yo al estar hablando aquí de racismo no tenga privilegios o no tenga beneficios. Por supuesto que los tengo frente a otras mujeres, incluso mujeres de piel más clara que la mía, ¿no? Seguramente tengo beneficios frente a mujeres de piel más clara. Por ejemplo, alguna mujer, no sé, se me ocurre alguna mujer caucásica de algún pueblo italiano que haya tenido que emigrar hacia otro país para trabajar en una maquila de ropa. Seguramente yo tengo muchos beneficios más que ella, mi piel siendo mucho más oscura. Por eso la interseccionalidad es sumamente importante, ¿no? No solo es el racismo. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestra fragilidad. Nunca se habla de que solo somos los oprimidos y hemos sufrido muchísimo y entonces todo nos ha pasado por encima. No se trata de eso, ¿no? Y que el otro lado es el que ha estado todo el tiempo en el poder. Y no es una cuestión personal, repito, es una cuestión sistémica, es una cuestión estructural, es una cuestión que va mucho más allá de ser de persona a persona. Es como nos coloca el sistema en ciertas posiciones dependiendo de muchas de nuestras características, ¿no? Repito, el género, el color de piel, nuestra educación escolar, nuestra posición socioeconómica, muchas cosas. Entonces hay que tener cuidado como con esta fragilidad, porque eso hace que no podamos profundizar como en el problema, ¿no? Nos ciega, nos pone como una venda en los ojos, decir como, sí, a ti te ha pasado esto, pero a mí también, ¿no? O sea, sí, todos hemos atravesado por cuestiones de discriminación, pero hay una diferencia entre la discriminación y el racismo. Todos hemos sido discriminados, sin embargo, no todos hemos sido racializados o víctimas del racismo. Muy bien explicado. Gracias, Marbella. Esa diferenciación y discriminación. Gracias. ¿Alguien otra pregunta aquí en el público que quiera aprovechar? Sergio, sí. Sergio, disculpa, hace ratito tenías más preguntas. Solamente para enfatizar lo que acaba de mencionar Marbella, porque
Es un problema que yo tengo aquí siempre, que la gente no alcanza a ver la distinción entre el racismo y la discriminación. A veces me dicen, es que a mí me han dicho que soy racista porque pues les hago ver a la gente de tez blanca, ¿verdad? Sus errores. Y ya digo, es que le digo, tú tienes privilegios que yo no tengo, así es que eso es racismo. Le digo, yo no tengo ni un poder sobre ti y tú tienes más poder ideológico y económico y todo. O sea que no alcanzan a ver lo que es. Y, muchas veces yo les tengo que explicar, les tengo que definir, ¿verdad? Lo que es el racismo para que lo entiendan. Les digo, mira, si yo digo un sistema racista, no te estoy llamando racista a ti. Si tú apoyas ese sistema que está oprimiendo a los demás o que me ve a mí como menos, entonces sí eres racista. Pero te lo dejo a tu criterio y usualmente se sienten cómodos dentro del sistema blanco, ¿verdad? Donde crecieron y donde pues asumen que todo el mundo que no tiene su color de piel pues va a ser inferior y va a tener menos oportunidades, que es lo que les dice la sociedad. Así es que piensan que debe de ser así, pero no alcanzan a ver el racismo. Sí, a veces no alcanzan a ver sus propios puntos de vista racistas, tema racista, ¿verdad? También otra cosa que, pues hay veces que dicen, no, pues es que por gordo, por flaco, por pelón, lo que sea. Eso cambia, o sea, la edad lo cambia uno, pero el color de piel es el mismo desde que nacemos. Así es que es una diferencia grandísima. Porque, digo, yo así lo veo que los aspectos físicos cambian, ¿verdad? La personalidad cambia, pero el color de piel no. Así es que creo que de ahí viene el racismo, ¿no? La distinción. A mí, recientemente estaba hablando con unos americanos que me decían que ellos también habían sufrido racismo porque había habido esclavos blancos. Pero le digo, ¿y cómo te afectó a ti eso? Le digo, ¿cómo te afectó a esta generación? ¿Cómo le afectó a tus papás? Le digo, ¿tú vives bien? ¿Nadie te ve mal por ser blanco? Le digo, ¿y eso no pasa con los afroamericanos? O sea que alcance a ver esa distinción. Y le digo, además, hubo la historia de la esclavitud siempre afectó más a los países africanos especialmente, porque pues hasta la fecha pensamos en esclavos y no pensamos en otra nacionalidad, no pensamos en latinos, no pensamos en asiáticos, pensamos específicamente en personas de tez negra, ¿no? O tez oscura. Y lo he mencionado aquí anteriormente, algunos de ustedes ya lo escucharon, pero siempre desde que llegué aquí a los Estados Unidos me interesó aprender la historia de los afroamericanos porque pues yo quería ver los extremos, ¿verdad? Leí libros de lo que llaman blanquitud y también de negritud. Leí, traté de ver todo porque dije, todos los demás caemos en un punto en esclavitud y si vemos los privilegios tan grandes que tienen la gente de tez blanca, obviamente todos vamos a caer en algún lugar en medio, ¿verdad? Y por eso fue que me interesó tanto. Pero a mí se me hace difícil, o más bien a la gente blanca se le hace difícil ver su posición. Yo sí la veo claramente. A ellos se les hace difícil entenderla. Se cuenta que tienen privilegios que muchas veces ni se merecen, ¿no? O sea, nadie se merece privilegios así, de hecho. Pero pues ellos sienten que no están haciendo nada malo. Y algunos me han dicho, dicen, no, dice, pues si yo tengo privilegios, yo no voy a dejar mis privilegios para beneficiar a otros, o no voy a decir, no, pues quítenme privilegios, al contrario, yo quiero más privilegios. Y eso, pues, para mí es, como les he comentado, es un problema de carácter, porque si te estás dando cuenta que estás afectando a otras personas por tu percepción de la vida, entonces es un problema de carácter moral, y muchas veces no les gusta, pero yo les hablo así, ¿no? Porque a veces tengo confianza, a veces me hacen enojar, y
Si alguien me puede contestar, cuando me dicen racista, a mí me da risa, ¿no? Pero, ¿cómo creen que les deba yo de contestar? Bueno, ¿alguien le quiere responder? Yo tengo un comentario también. No sé si el maestro Armando tiene un comentario. Si no- Si nos puede repetir la pregunta, Sergio. Sergio, ¿era pregunta tú, o nomás era comentario? Bueno, el último, hice una pregunta. O sea que yo les contesto, pudiera explicar cómo les puedo contestar a ellos cuando me dicen que soy racista. O sea, me dicen que soy racista para con los blancos. ¿Y tú crees que es racista con los blancos o no? No, no, yo, Sí. no, no, yo sé mi posición, pero Ok. ¿cómo les contesté ustedes a ellos? Hey. A ver, maestro, ¿quién le quiere contestar? Lo que pasa es de que el audio de Sergio como que se va y viene, pero lo que voy entendiendo es de que los comentarios que él hace hacia los blancos ahí en Estados Unidos, ellos lo toman como un racismo de parte de él hacia ellos. Creo que es una característica del ser humano que siempre estamos a la defensiva con el prójimo. Cuando conocemos a alguien, siempre estamos a la expectativa. ¿Qué nos puede decir? ¿O qué es lo que puede hablar que a nosotros no nos guste o que nos ofenda? Eso se da en todo el mundo. En este caso, como pues los blancos siempre han sido hasta cierto tipo los superiores ante todas las razas, que ya hemos dicho que no hay razas, ¿no? Que todos somos humanos y que somos homo sapiens, entonces no hay tal superioridad, pero como ellos siempre la han tenido o han estado con esto, cuando alguien les dice tú o lo señala de una forma que ellos lo toman a mal, pues te van a contradecir, te van a decir, ¿sabes qué? Estás siendo racista conmigo. Y yo creo que lo que debemos de hacer es decir, mis palabras no van con una intención de molestar, con una intención de ofenderte. Mis palabras es simple y sencillamente una comunicación de ti, de mí y de todos los que estamos acá. Gracias. Y bueno, Zen, también levantó la mano. ¿Perdón? ¿Querías comentar algo, Zen? No, sí. No, sobre todo darle las gracias a Marbella por la explicación muy completa sobre discriminación y racismo, pero tampoco hay que dejar a la discriminación como algo suave, ¿no? Algo light. La discriminación también es un racismo, bien o mal intencionado, que va a hacer que la persona se sienta mal. Cualquier cosa que a la gente la incomode, de cierta forma, o es discriminación o es racismo, pero en sí es un racismo, ¿sí? Porque si no lo conceptuamos o comenzamos a fragmentar las situaciones en donde podemos ubicar a las personas por su color, por su habla, por su altura y lo que sea, nos podemos perder en muchas cosas, ¿sí? Y yo pienso que el simple hecho de discriminar es un concepto ya de racismo, ¿sí? Porque en mucho va dirigido hacia eso, ¿sí? Ya seas gay, ya seas indígena, ya seas mujer, ya seas enano, lo que sea. Es un racismo en sí, ¿sí? Y yo pienso que es lo que debemos fundamentar para no perdernos de vista lo que el racismo implica. El racismo es un todo y tiene diferentes tipos de ramificaciones. Pues nada más eso. Okay.
¿Quieren clarificar a alguien de ustedes, de los Marbella o Armando? Sí, me gustaría decir que me parece que no estoy siendo completamente clara. No estoy de acuerdo con que todas estas formas de discriminación sean en sí racismo, pero pues voy a revisar la forma en la que me estoy comunicando porque no, me parece que mi mensaje no está llegando de la forma más adecuada, ¿no? Me parece que yo no en ningún momento dije que el racismo sea más grave que la discriminación, simplemente digo que son cosas distintas, ¿no? Dentro de esta estructura del sistema y las dos son sumamente graves, muy graves ambas, pero no son lo mismo definitivamente porque ser una persona de una disidencia sexual, ser gay, ser lesbiana, ser una persona con una discapacidad intelectual o motriz o lo que sea, o ser una persona gorda, no es una raza, ¿no? Ser gordo no es raza, ser sordo no es raza, ser ciego no es una raza, ser una persona negra, asiática, ser una persona judía, ¿no? Sí se considera como una raza. Entonces, por eso la diferencia. Entonces, pondré atención en ser más clara y concisa en transmitir mis ideas, pero no estoy de acuerdo en esta forma en la que se generaliza el racismo y la discriminación como una sola forma. Me parece que es importante justo hacer esta separación porque de esta homogenización viene la problemática de la identificación de los problemas. Y regresando como a la pregunta que había hecho Sergio, hay una creencia de que existe el racismo a la inversa y eso es imposible porque justo como está estructurado el sistema, las personas que tienen beneficios históricamente o como se conoce de otra forma, privilegios, pues han estado ahí desde mucho tiempo. Y no hablo por las personas de personas en específicamente, sino históricamente, ¿no? Hablo de la hegemonía histórica, del pensamiento dominante. Entonces, es imposible que una persona que esté en un estatus social, económico, ideológico por debajo de otra, pueda ejercer una violencia que la está sometiendo, ¿no? Entonces, el racismo a la inversa no puede ser, ¿no? Una persona que es atravesada por el racismo no puede ejercer racismo hacia una persona más privilegiada. Esto no quiere decir que no pueda ejercer actitudes violentas y dañinas hacia esa persona. Eso es una cosa muy distinta. Sin embargo, el sistema, como está conformado, no permite que esta persona que está por debajo digamos, pues sí, en la estructura por debajo, no pueda ejercer este racismo. No hay manera en la que se posicione por encima, pero sí puede tener actitudes discriminatorias, como los ejemplos que incluso ponía Cien, ¿no? De decir, o no recuerdo quién, que decía como, ay, esa güera desabrida, o como decir, ay, pues es que tú eres rico y aquí nosotros somos de barrio, entonces vete para allá con tus amigos los ricos, o tener estas actitudes que también son lastimosas, discriminatorias y violentas, pero el racismo a la inversa no puede existir simplemente por cómo está conformado el sistema hegemónico. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, gracias por tu explicación perfecta. Yo estoy de acuerdísimo contigo. Me sucedió una plática que tuve con un americano que me preguntó que si yo si yo hubiera estado ahí cuando estaban matando, ¿verdad?, a George Floyd, que si me dice, me preguntaba que si
si yo me hubiera intervenido. Y yo le dije, mira, si yo hubiera intervenido, hubiera habido 2 muertos. Si tú como blanco hubieras intervenido, tal vez tú hubieras podido salvarlo, pero tú no hubieras intervenido precisamente porque la persona era de piel oscura. Le digo, o sea que me defiendo, ¿verdad? Y creo que tengo razones válidas, pero es bien difícil hacerlos ver los privilegios que tienen. Digo, yo tengo conversaciones con ellos y nunca, ahora sí que ya me han llegado a decir que prefieren tomar las armas que entender, ¿verdad? Casi me lo dicen así. Y a mí se me hace muy, digamos, históricamente apropiado. Le digo, no, pues es tu cultura, ¿verdad? De la violencia. O sea, no alcanzan a ver los derechos de los demás, como aprende uno de respetar los derechos de los demás. Y pues se sienten dueños del país y dueños del mundo, ese es el problema. Muy bien, muy bien. Pues ya es un poco tarde, vamos a ir cerrando porque nuestros amigos ya están cansados, ya son las 11:30. No sé, Muchísimas gracias a todos. Sí. Nomás para sumarizar en un minuto, la discriminación y el racismo, ya entendemos que son 2 cosas totalmente diferentes, misoginia, que no lo tocamos, y que México es un país tan complejo que está lleno de cada uno tiene sus propias características, su propia discriminación, su propio racismo en cada comunidad. Va a haber otra plática, a ver si la tenemos después, en que se va a hablar del racismo entre las mismas comunidades en el sur. Pero lo que más se puede entender aquí es de que México es un país especial en este tema. Todos los países son racistas, en donde quiera hay este fenómeno, por cada uno con sus características, si son más blancos, hubo migración de africanos, su población indígena, pero en México, hace tiempo yo di una clase aquí de cómo se formaron las castas desde la colonia, y se mezcló la idea de el lavamiento de sangre que se le aplicó a los judíos, y se fue creando la idea de que se podían mejorar las razas, poco a poco el color, y el único que no se podía mejorar era el color negro. Y se creó esa sociedad aspiracional de que se va aspirando un color, ¿ves? En el cual hasta ahorita, después de 300 años, lo tenemos en la mente. Es un fenómeno que se dio en muchas partes del mundo, pero en México lo tenemos tan arraigado que no lo entendemos. Y con estas charlas, con estas pláticas, lo podemos ir deshojando, ¿ves? Porque todos tenemos implantado ese sistema en nuestras mentes. Y como dice el maestro Armando, que le agradezco su forma de exponerlo, yo tengo muchos prejuicios, me los he quitado, soy de la Ciudad de México, te puedo decir que era racista, súper prejuicioso como los chilangos. Aquí me hice después de tiempo, después de 30 años de convivir con las comunidades, no se me ha quitado, pero como dice el maestro Armando, todos somos lo que escuchamos aquí, todos tenemos las mismas características y nos debemos de ver como un todo, también como dices, Sem, o sea, la idea es a la larga de vernos todos por igual. Es un sueño, es una utopía, pero creo que lo podemos lograr a base de esto, compartir, comunicación. Yo les agradezco mucho a Marbella, al maestro Armando, que ya está aquí, al señor Onofre, que se nos fue, a Mare, y a todos ustedes por ser parte de esta plática. Aunque levantó la mano Ricky, siempre tiene algo que aportar. Antes de despedirme, Ricardo, Richard. Sí, bueno, yo voy a ser breve porque ya acabamos, pero yo quisiera ser un poco positivo de que se va por un camino porque el mundo está cambiando mucho. Inclusive, lo que pasa es que la tecnología y con la globalización, todo esto se está exponiendo. Es por eso que estamos haciendo este tipo de foros, porque antes, por ejemplo, en los deportes, ahora se ven las cámaras y las voces se escuchan
Entonces ya nada puede pasar desapercibido. Entonces, ya cualquier cosa que alguien diga o que alguien exprese contra alguien, se expone y eso va ayudando. O sea, en el momento cuando la noticia sale, pues qué triste y qué mala onda y son noticias muy desagradables, pero a la vez a la tecnología, la globalización están ayudando muchísimo. Es lo que yo quería aportar. Y porque imagínate, en los deportes hace muchos años, cuando no existía esa tecnología, me imagino que había inclusive hasta más racismo que ahora, pienso. Y ahora se está exponiendo todo. Cuando ha habido jugadores de cualquier deporte que se han salido de la cancha porque los están molestando, les han aventado inclusive cáscara de plátano o una banana, un plátano, y todo eso recorre todo el mundo y es una tristeza, pero a la vez yo quisiera pensar que toda esa exposición nos va a ayudar a mejorar como seres humanos. Y también las nuevas generaciones, con esta globalización y con esa exposición, no es que tengan la piel más delgada, sino que están reclamando están expresando sus derechos de que no quieren que les digan de esta forma, de aquella forma, y tienen todo su derecho. Yo sé que antes decir a alguien negro o de alguna manera no había problema, pero ahora las nuevas generaciones no es que estén mal, también tienen sus razones y tienen sus derechos y está bien que levanten su voz si no les gusta algo de un tipo de bullying o de subajarlos de alguna manera. Era todo lo que quería decir. Muy bien, muchas gracias, Ricky. Pues ya para acabar lo que le estaba diciendo, es de que yo siempre he sabido de este fenómeno, yo lo viví en México, yo fui parte de él, y este nuevo gobierno que se me hace que es bueno, yo lo apoyo, que por cierto ahora se celebran 2 años de que ganó, tiene muchas fallas, por supuesto, dice que la corrupción es el mayor problema de México, en el cual yo creo que el mayor problema de México es el racismo y el clasismo y la misoginia. Cuando se acabe, quiere decir que las personas con las mejores habilidades son las que van a trabajar en los mejores puestos. Van a ser los mejores maestros, los mejores diputados o el mejor presidente cuando se deje de elegir a las personas por su color. Entonces yo creo que por eso traigo estos temas, porque yo creo que es la causa principal de México. Siempre que digo esto, mucha gente, no, estás loco, en México ni existe el racismo. Ahorita ya es otra onda, pero esa es mi teoría, de que es la principal causa. Los dejo con ese pensamiento. Bueno, el maestro quiere hacer un comentario, el maestro Armando. Gracias. Voy a hacer la invitación para la próxima semana, pero antes quiero aunarle más a lo que acabas de comentar, Miguel. Ya lo dijo un gran héroe que tuvimos, José María Morelos y Pavón, que solo nos diferencien las virtudes y los vicios. Se dijo esto desde ese proceso de independencia que tuvimos aquí en México, sin embargo no se ha culminado. Y es por ello que yo me quedo con eso, que todos somos iguales y vamos a ser iguales y solo nos van a diferenciar estas virtudes o esos vicios, los cuales nosotros vamos a ganárnoslos, vamos, si le echamos ganas o si no. Y para terminar, pues quiero invitarlo la próxima semana en este foro, ya que hablaremos del pueblo de donde tengo mis raíces, de donde soy, y estoy muy orgulloso de eso, que se llama San Mateo Macusochi, uno de los pueblos más antiguos del Valle de Oaxaca, y las evidencias ahí están. No lo digo yo, las evidencias son las que están hablando. Ojalá y nos acompañen. Gracias. Muchas gracias. Si alguien quiere decir algo antes de irnos.
Si no, damos esto por terminado. Gracias a todos. Gracias, Zen, Marbella, Armando, Sergio, que estaban aquí, Ricky, Gema, Scat, Teresa, Leticia, uno que dice iPhone, no sé quién será, Caro. Gracias. Comentarios pueden poner ahí. Están los... aquí están. Gracias. Todos. El viernes, bye. Gracias. Pásenla bien. Buenas noches, bonita noche. Gracias por todo. Muy bien. Muy buenas Bye. noches. Gracias, Miguel. Gracias por su tiempo a todos. Gracias, Ricky. Gracias, Sem. Voy a compartir el video en YouTube, luego lo comparto. Ya recibimos una clase de literatura con la maestra Teresa Orozco, ¿ok? Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bye. Gracias, buenas noches. Adiós.